tal? Muy buenas tardes, les habla Emma Contreras, gerente de operaciones de ATC. Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes del programa de Alliance Trust Certification. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram con el mismo nombre, o bien a través de nuestra página web www.alliancetrocep.com. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida a nuestros 3 invitados. Hoy tenemos el honor de contar con 3 grandísimos invitados y nuestra primera invitada estudió químico farmacobiólogo. Cuenta con una amplia experiencia como instructor y como auditor de tercera parte y auditor líder en sistemas de administración de seguridad y salud en el trabajo, además de que ella también forma parte de nuestro equipo de auditores. Ella es la química Lilia Romero. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias, muchas gracias por la invitación aquí para poder aportar lo que se pueda. Bienvenida. Y bueno, nuestro segundo invitado, ustedes ya lo conocen, tenemos el gusto de tenerlo nuevamente con nosotros. Él es el ingeniero Marvin Galarreta. Bienvenido, ¿cómo está, ingeniero Marvin? Buenas tardes para todos, Emma, Lilia, mi querido Mario, buenas tardes. Un gusto poder compartir este panel nuevamente con ustedes y vamos a aportar dentro de lo que nuestra experiencia nos permite todos los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, nuestro queridísimo director general, tenemos el honor de que esté con nosotros también. Él es el maestro Mario Hernández. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal, Emma? Muy bien. Un gusto, Lilia, saludarte. Marvin, igualmente, nuevamente por acá nos encontramos. Qué gusto. Un abrazo. Pues bien, por aquí ya listos también para compartir un poquito de lo que hemos venido trabajando ya desde hace varias semanas en ATC TV. Y bueno, compartiendo como siempre algunas experiencias, algunos conocimientos que vemos en el día a día con las actividades que vamos llevando a cabo en este lindo campo que nos apasiona, que son los sistemas de gestión. Claro. Muy bien. Bueno, pues empezaremos con la química Lilia. Una pregunta, ¿qué es necesario contar con un manual de sistema de gestión? Claro, esta es una pregunta muy obligada en todas las organizaciones. Sabemos que en normas anteriores, en versiones anteriores, pues era un requerimiento específico. Sin embargo, hoy por hoy, en estas nuevas versiones 2015, pues no es requerido un manual de gestión de la calidad o de manual de gestión integral, si es que se tienen varias normas. En este caso, bueno, un manual de calidad a nosotros como auditores nos ayuda mucho porque está resumida toda la información de todos los requerimientos que nosotros necesitamos auditar y prácticamente pues esto nos hace la vida más fácil a los auditores. En años anteriores, pues las normas tienen más o menos unos 20 años de que se empezaron a crear, a implementar, a certificar. Y prácticamente, pues esta era la base, ¿no? La base de un sistema documentado. Sin embargo, bueno, hoy por hoy se pueden hacer muchas certificaciones y entonces los manuales se vuelven de alguna forma obsoletos porque más que nada se quedan ahí en el escritorio, se quedan en las cuestiones de informática, en la parte electrónica, y la mayoría de la gente no lo utiliza. Sin embargo, pues bueno, como les digo, depende de las organizaciones, depende de las personas que llevan a cabo los sistemas de gestión, pues es la aplicabilidad que pueda tener o el uso o la parte práctica para las organizaciones, el tenerlo o no tenerlo. Actualmente las normas no lo requieren. Maestro Mario, ¿usted qué opina respecto a la pregunta? Fíjate que efectivamente, como nos lo acaba de compartir nuestra querida amiga Lilia, pues ya las normas no nos hacen referencia como una cuestión obligatoria a llegar a tener un manual de calidad, un manual de sistema de gestión. Sin embargo, sí debemos de comprender cuando empezamos a planificar nuestro sistema de gestión que un manual, así como un procedimiento, una guía, un instructivo, pues no deja de ser un control administrativo que precisamente tiene la finalidad de prevenir algún riesgo vinculado con que las personas no tengan una directriz clara
en cómo dar cumplimiento contra ciertos requisitos o en cómo llevar a cabo estas actividades. Entonces, partiendo con esta primera pregunta, algo que sí vale mucho la pena cuando las organizaciones empiezan a documentar o empiezan a planificar su sistema de gestión, es importante que evalúen precisamente ese riesgo, ¿no? ¿Qué tan conveniente es que contar con esos requisitos internos que la organización establece en una guía, en un manual, en algún lado, ¿no? No es necesario. Algunas organizaciones han empezado a optar por desarrollar algunas matrices de cumplimiento de estos requisitos de la norma, ¿no? Del sistema de gestión que estamos hablando. En este caso, pues pensando en ISO 9001, pues se puede hacer una matriz, así como se lleva a cabo una matriz de riesgos, pues también se puede llevar a cabo una matriz de cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001, 1445 o alguna otra norma que se esté hablando. Muchas gracias. Y bueno, ingeniero Marvin, entonces, ¿qué problema habría si una empresa no hace un manual de sistema de gestión? Bueno, como comentaba tanto Lilia y Mario, ¿no? Efectivamente, no habría un tema de desorganización o de incumplimiento a las normas de gestión, el no tener un manual de sistema. Esto es una buena práctica que muchas de las organizaciones aplican, porque nos permite, como bien lo mencionó Lilia, el resumen o el compendio de todo el sistema de gestión y cómo es que nosotros hacemos el cumplimiento de cada uno de los debes, de las normas que tenemos implementadas, ¿no? Y buscamos certificar. ¿No habría implicación o habría algún impacto negativo en el proceso de auditoría o en el proceso de implementación? Ya que, como lo menciono, ¿no? Es una buena práctica que sí va a ayudar a poder mapear en dónde estamos ubicados por procesos en cada uno de los numerales de la norma. Otra buena práctica, como lo menciona Mario, es armar las matrices, ¿no? Las matrices de los numerales y cómo ubicarlos en cada uno de los procesos. Particularmente, yo siempre he visto o he trabajado de la forma en que cada vez que hago la implementación de un proceso, siempre relaciono el numeral al cual lo afecta directamente, ¿no? O al cual lo involucra directamente, ¿no? Y en los planes de auditoría que nosotros hacemos en certificación igual, trato de mapear el proceso con el numeral al cual se ve afectado o qué es lo que vamos a revisar. Entonces, de una u otra forma, hacemos que la empresa se vaya familiarizando con la implementación de cada uno de los requisitos a fin de lograr el objetivo de los sistemas de gestión que tenemos o vamos a trabajar, ¿no? En nuestras organizaciones. Química Lilia, ¿algo que opinar acerca de esta pregunta? Pues prácticamente todo esto tiene que ver con las necesidades de la organización, sus tamaños, si hay una persona que lleve a cabo la documentación. Prácticamente, pues, el manual sí sirve como buena práctica y realmente, pues, ya también depende de cada organización, de cada persona. Aquí lo importante es dar cumplimiento a las normas y a las normativas y prácticamente es una sola, para mí en lo personal es una buena práctica. Muchas gracias. Maestro Mario, entonces, ¿qué estructura debe de llevar la documentación del sistema de gestión? Si bien es cierto, como lo mencionábamos hace un momento, lo mencionaba Lilia, las normas ya no exigen una estructura. Anteriormente se hablaba de un manual de calidad y cierta pirámide, ¿no? La famosa pirámide documental donde estaba la política, los objetivos, procedimientos mandatorios, etc. La realidad que es una práctica cuando se implementa un sistema de gestión es que existe pues un manual o una matriz de cumplimiento para la norma. Por lo general existe algún mapa de proceso, mapas de los diferentes procesos que integran a la organización. Normalmente de estos procesos que se van generando, también existen análisis de riesgos, ¿verdad? Análisis de riesgos ya sea la calidad, el tema ambiental, el tema de seguridad. Adicional a esto, por lo general las organizaciones optan por determinar controles administrativos, que es lo que vamos a ver en procedimientos, guías de trabajo, instructivos. Sin embargo, la norma sí pide cierta información documentada, porque es el término correcto que maneja la norma a partir de esta nueva camada de versiones desde la 2015, donde nos habla que debemos de mantener información documentada en relación a la política de calidad, a los objetivos de calidad, al alcance del sistema de gestión,
tenemos que mantener información documentada de la competencia de las personas, tenemos que mantener información documentada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son aptos, son eficaces para su uso, para su fin. Y bueno, además abre la norma, todas las normas nos abren la posibilidad y así lo establece. Debemos de mantener información documentada para dos cosas. Uno, para mostrar evidencia que los procesos están cumpliendo con su finalidad. Y dos, para apoyar las operaciones de la organización. ¿Qué quiere decir? Lo que la misma organización determine para poder solventar o sustentar parte de los conocimientos, que es otro requisito que por ahí también está dentro de los sistemas de gestión. ¿Cómo lo vamos a mantener disponible esta información documentada? Hay otros documentos, hay otra información documentada que también nos pide, como son el tema de las auditorías internas, el tema de la revisión por la dirección. Probablemente se me esté pasando alguno, a ver si alguno de ustedes me puede apoyar, pero me parece que a grandes rasgos para 9001 es toda la información documentada que las organizaciones debemos de mantener cuando queremos implementar y certificar un sistema de gestión de calidad. Ingeniero Marvin, ¿algo que decir acerca de esta pregunta? Bueno, complementando lo que ya mencionó Mario, ¿no? Sobre la estructura del sistema de gestión, de la documentación del sistema de gestión. Básicamente es manejar todo, o sea, o ver en principio qué requisitos nos solicita cada una de las normas donde debemos evidenciar o tener la información documentada. La estructura, por ejemplo, o buenas prácticas, ¿no? Que también algunas organizaciones aplican en cuanto al tema de la estructura de la documentación, va a depender también de la realidad, de cómo la organización va a poder hacer entendible, o sea, que se entiendan los lineamientos de cada proceso a sus colaboradores o a quienes lo vayan a aplicar, ¿no? En este caso, a los dueños de proceso. Existen herramientas que yo he visto, por ejemplo, en la experiencia de que algunas empresas lo trabajan con gráficos solamente o flujogramas o netamente los procedimientos escritos como tal, que a veces en algunas organizaciones les resulta a veces complicado leerlos, ¿no? Porque es tanta la información que ahí la organización o la que está trabajando en un sistema de gestión aplica los nuevos mecanismos como del flujograma, gráficos o el mismo mapa de proceso, ¿no? Para ver el impacto que genera el no tener todos los requisitos que cada proceso va a transformar o dar como elemento de entrada al siguiente proceso para poder asegurar la correcta implementación de cada uno de estos. Por eso es que simplemente la estructura de la documentación va a depender mucho de cada una de las organizaciones y cómo es que vamos a poder o les va a permitir evidenciar, ¿no?, el cumplimiento de sus lineamientos para asegurar la calidad, asegurar el cuidado, los controles operacionales en temas de medio ambiente o de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bien, muchas gracias. Química Lilia, ¿es necesario la codificación de los documentos para el control de los mismos? Bien, bueno, en este tema, pues también es algo que vamos arrastrando de hace muchos años. Anteriormente se pedía identificar con un número, ¿no? Pero esos son tabúes, ¿no? Simplemente identificar se puede identificar con un nombre, con un número de revisión. Esto también, las normas van siendo un poco más exigentes y, bueno, identificar puede ser por cualquier medio, pero sí saber qué tipo de documento es, ¿no? Qué tipo de documento nos está pidiendo la norma. En el caso de nosotros como capacitadores, lo primero que le decimos a nuestros alumnos es, por favor, identifica dos palabras claves. Una es procesos y la otra es información documentada, como bien lo decían. Realmente buscar hacer una búsqueda en las normas de estas dos palabras nos abren el panorama para poder identificar primero qué está pidiendo cada una de las normativas y cuáles documentos tenemos que identificar para implementarlos. Pueden ser por muchos medios, puede ser identificación a base de letras, a base de números, a base de nombres o
ya en la parte documental, pues ya hay muchos softwares, ¿no?, que se utilizan actualmente y que llevan a cabo toda esta parte de la identificación, control de documentos, revisiones, versiones, etcétera, etcétera. Maestro Mario, ¿algo que decir acerca de la pregunta? Sí, bueno, en relación a la información documentada o a la codificación, Lilia lo explica muy, muy bien, muy claro. Pero sí quisiera retomar un poquito la pregunta anterior en relación al tema de la documentación. Algo que estaba mencionando Marvin precisamente y debemos de ejemplificar. El tema de la documentación nos habla que debe ser, la información documentada debe ser apropiada, debe ser adecuada para la misma organización. ¿A qué se refiere este requisito? Y es bien importante, y Marvin lo mencionaba. No es lo mismo trabajar con una empresa, vamos a pensar de investigación, una empresa que haga servicios de ingeniería, que haga algunos servicios de análisis, donde el nivel profesional o el nivel de educación de las personas tiene cierto nivel, a tener una organización, vamos a pensar, de limpieza o de seguridad, donde los conocimientos o la educación es normalmente de otra forma, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que esa información que nosotros vayamos a determinar dentro del sistema de gestión sea apropiada y sea entendible para cada persona. Probablemente para una organización de limpieza, para una organización de seguridad, apoyos visuales, imágenes, jugar mucho con esta creatividad o con esta parte dinámica que probablemente sea más fácil de entender para cualquier tipo de persona, para cualquier persona, que poder empezar a desarrollar diagramas complejos que probablemente para ciertas personas con perfil administrativo o de ingeniería sea de fácil comprensión. Sin embargo, para una persona con estudios de primaria, tal vez, se le pueda llegar a complicar la comprensión de esta situación. Entonces, ahí sí va a depender mucho de la organización, de las personas, poder adecuar un sistema de gestión apropiado. Algo que yo siempre platico en los cursos, cuando me toca dar este tema. A mí me tocó auditar hace algunos años una organización que se dedica al tema de diseño gráfico. Y entonces ellos tenían su sistema de gestión, era una pizarra, era una pared con este tipo pintura acabado pizarrón, donde iban documentando, iban haciendo sus cambios. Okay. Poco común sí es cierto, para normalmente estar acostumbrado a ver manuales o ver documentos digitales. Sin embargo, para ellos era muy práctico, muy funcional y además muy apropiado y muy ad hoc para el tipo de organización que estábamos auditando. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero Marvin, perdón, Química Lilia, entonces, ¿y existiría una persona específica encargada de recabar toda esta documentación? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Esto, cuando nacimos en estas normas, sí había una persona, ¿no? Se contrataba específicamente una persona para que controlara todos los documentos. Anteriormente, de los años 90, no teníamos tantas situaciones de softwares o de computadoras, era todo en papel, ¿no? Todo lo escribíamos, los guardábamos. Incluso les puedo decir que en la industria farmacéutica hay archivos enormes de específicos como anaqueles donde se guardan todos los dossiers, todos los certificados de calidad, porque pues así se usaba, ¿no? Y entonces había una persona encargada específicamente del control de documentos, ¿no? Entonces, inclusive se seleccionaba así al personal. Quiero un controlador de documentos. Y sí había personas específicas para todo esto que nos recibían en las auditorías también, y ellos siempre nos acompañaban durante todo el recorrido de la auditoría. Sin embargo, bueno, también con los avances, con las nuevas normas, porque antes se certificaban en una sola norma, hoy las organizaciones adoptan hasta 3 o 4 sistemas de gestión y lo certifican. Entonces, llevar todo ese control documental también se necesita de una persona. Sin embargo, otra vez, como lo comentan y bien lo comentan, pues todo depende del tipo de organización, del tamaño, del nivel cultural, de qué estamos haciendo. O sea, no es lo mismo hacer una metalmecánica que una farmacéutica, ¿no?
de esas necesidades de la organización, pues viene la necesidad de tener un controlador o no. La norma no lo pide, las normas no lo establece, sin embargo te dice contrólalo. ¿Por qué medios? Pues el que tú definas y el que tú estés adecuado para llevarlo a cabo. Sin embargo, bueno, mi recomendación es que sí lo haya, ¿no? Las personas son muy confiables, los sistemas y softwares actualmente que llevan control de documentos han fallado mucho, hay virus, hay pérdidas de información. Yo he tenido en mi experiencia que rehacer sistemas completos porque perdieron toda la información, ¿no? Y entonces sí es bastante pesado. No hay que tener mucho cuidado con esto, con tener respaldos, tanto en papel como electrónico, para que no suceda este tipo de cosas. La conclusión es que mi recomendación es que es deseable, pero no es requerido por la norma. Ok. Ingeniero Marvin, ¿algo que opinar acerca de esta pregunta? Sí, claro, en efecto, ¿no? O sea, ya las nuevas versiones o las nuevas familias de normas ISO, tanto las 9, 14 o 45, ¿no? Ya no te indican, ¿no?, que debe haber un representante del sistema de gestión o representante de la dirección, que anteriormente era un jefe de gestión, un coordinador de gestión que manejaba toda esta documentación. Lo ideal, como menciona Lilia, es de que se pueda tener a una persona que es la misma que monitorea el cumplimiento del sistema de gestión, ¿no? Pero también hay que hacer parte de esta responsabilidad a los dueños de los procesos, porque ellos son también los que, a raíz de sus necesidades, van a poder también identificar algunos cambios que se tengan que realizar. Y al hacer estos cambios debe haber un control de la información. Por eso es que la norma 9001 y las otras familias de normas también nos invitan al control de la información documentada. Es deseable, entonces, de que sí podría definir o designemos a una persona que asuma ese rol del controlar la documentación, no específicamente un coordinador de gestión, no específicamente un jefe SIG o un jefe de calidad, ¿no? Incluso depende del tamaño de la organización, puede hacerlo hasta la misma alta dirección, ¿no? Dependiendo del cómo se mueva la organización y la cantidad de personas, la cantidad de procesos que maneje o el tipo de información que maneje, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y sobre ello ya vienen el tema de los controles en la actualización de versiones, el control, por ejemplo, de manejar una estructura de documentación, el control, por ejemplo, referente a qué información se va a incluir dentro de esta documentación, ¿no? Okay, muchas gracias. Maestro Mario, y entonces, ¿cuántos documentos requiero generar? ¿Es documento por área o cuántos documentos? Realmente, como lo hemos venido manejando, no hay un número exacto. O sea, no va a depender de la norma, como antes sí te mencionaba ciertos procedimientos, ¿no? Es más, incluso la norma, porque algo que también, una práctica que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, es generar un procedimiento o creer que entre más procedimientos tengamos, más control tenemos sobre la situación. Aquí el tema es que cada organización va a establecer precisamente dependiendo su misma necesidad. Por eso yo mencionaba de un inicio que va a depender del análisis de riesgos que pueda realizar la organización y de acuerdo a la determinación, si es que la organización establece como un control administrativo el establecer un procedimiento, un manual, una guía, o puede establecer algún otro tipo de control que también es administrativo, como son algunas bitácoras, como son checklists, como son diferentes herramientas o instrumentos que te van a permitir tener una guía. Entonces, va a depender mucho también en la medida del aspecto legal que cada organización pueda tener. ¿Por qué? Porque, bueno, es bien cierto que muchas veces los requerimientos legales, llámense aquí en México normas oficiales mexicanas, o alguna cuestión legislativa, te obliga a mantener cierta información documentada durante ciertos periodos y mantener ciertas evidencias de las actividades que vamos realizando en el día a día, precisamente para mostrar evidencia ante alguna autoridad pertinente. Entonces, pues realmente esa pregunta
pues cada organización la tendría que contestar, porque no es lo mismo un proceso, vamos a pensar, de capacitación, un servicio educativo, ¿sí?, a una organización aeroespacial, a una organización automotriz, ¿no? Entonces, va a cambiar mucho el contexto, va a cambiar mucho la situación en donde se desarrolla, se desenvuelve esta organización, los requerimientos legales, los requerimientos aplicables al sector y de acuerdo a lo que haya estructurado la organización. Lo que hacía, les puedo platicar que como experiencia me tocó ya hace algunos años auditar una organización en la cual una persona los había asesorado para poder llevar a cabo la implementación del sistema. Esta organización era una organización de gobierno, del sector gobierno, pues normalmente en gobierno hay estructuras muy complejas, estructuras muy grandes que permiten llevar a cabo muchas actividades, ¿verdad? Permite llevar a cabo muchos controles. Entonces, a esta persona que implementó ese sistema de gestión en gobierno se le hizo muy fácil y muy práctico agarrar el sistema de gestión, voltear e implementarlo en una organización, en una pequeña empresa. Era una empresa de 5 personas o menos, se me hace, y haciendo las mismas actividades y las mismas funciones. Y obviamente por desconocimiento del auditado, por desconocimiento de la organización, pues adoptaron todas esas prácticas que en gran medida no eran necesarias, o por lo menos no necesarias para su organización. Sin embargo, las hacían porque ya las habían establecido dentro del sistema de gestión. Entonces, aquí va a depender mucho precisamente del conocimiento que pueda desarrollar o que pueda adquirir del interior de la organización o del exterior por medio de algún asesor, por medio de algún consultor, por medio de los mismos conocimientos que están en los medios digitales, para ver cuánta información documentada necesito implementar en mi organización dentro de un sistema de gestión. Muy bien, muchas gracias, maestro. Química Lilia, ¿usted qué opina acerca de esta pregunta? Pues prácticamente hay un requerimiento mínimo, ¿no?, de información documentada que las normas nos piden. Cuánto más es cuánto la organización quiera exceder sus expectativas respecto a querer controlar todo, ¿no? Realmente, pues aquí los procesos, mínimo tenemos que tener 11 procesos, mínimo, o sea, no estamos hablando por requerimiento, no estamos hablando que son los que tienen que estar, o sea, pueden ser más, pueden ser desde el punto de vista, por ejemplo, en auditoría nos pide la información documentada de la auditoría, podemos tener listas de asistencia, podemos tener notas de auditoría, podemos tener reporte por áreas, reporte general del sistema y ya, bueno, ya estamos hablando de 5 o 6 informaciones documentadas cuando el requerimiento es 1. ¿Cuántos deben de ser? La organización va a definirlo. ¿Cuántos? Nada más hay que cuidar que sí, verificar que cuáles son los requerimientos mínimos obligatorios que nos están pidiendo los requerimientos de las normas y entonces abrir el panorama para poder, de acuerdo a la madurez, a la estructura, al tamaño de la organización, se puedan manejar. Estoy de acuerdo que no es lo mismo un sector gobierno que 5 personas, o sea, yo creo que ahí los mataron y prácticamente no se puede medir con la misma medida a cualquier organización. Hay que adaptarlo a las necesidades, a los requerimientos mínimos obligatorios de las normas y que sea práctico. Para mí es importante no tener papelitis, o sea, tener documentitis. Es que esa información me ayuda a mí como organización para crecer, para el negocio, que para eso están las normas, ¿no? Para mejorar, y sobre todo en esta crisis de pandemias, necesitamos apoyar a las organizaciones con informaciones que de verdad aporten valor a la organización, les haga crecer y que, bueno, también cumplan con los requerimientos de cada norma. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero Marvin, entonces, ¿cada cuánto tiempo sería conveniente actualizar esta documentación? Lo ideal es de que la actualización de documentos debería darse no solamente cuando hay una necesidad de cambio en un proceso o cuando se materialice un riesgo que identificamos y que quizás necesitemos ponerle un poco más de control, sino también considerar cuando existan actualizaciones de algunos documentos externos, como por ejemplo normativas legales,
hay muchos documentos o que en algunas organizaciones se puede observar, ¿no? Que están relacionados a requisitos legales o requisitos normativos, y estos requisitos normalmente tienen una modificación. Actualmente aquí en Perú, por ejemplo, ¿no? En temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Han habido tantos cambios en las leyes laborales o en las leyes de seguridad ante la pandemia, que ahorita, por ejemplo, si vamos a una organización y vemos, por ejemplo, un plan de vigilancia o prevención frente al COVID, tenemos 4 o 5 versiones porque la documentación ha sido actualizada en base al marco legal, ¿no? Y así, por ejemplo, podemos tener otros casos, como por ejemplo en el sector salud o en el sector de minería o en el sector de construcción, las normativas también van cambiando. Entonces, y es ahí donde podemos hacer una revisión a esta documentación y ver la necesidad, aparte de actualizarlo al marco legal, ver la necesidad también qué cambios son necesarios dentro de nuestros procesos, ¿no? O de nuestras actividades, a fin de asegurar que los controles que nosotros queremos implementar o los controles que ya vienen establecidos de un marco legal se puedan asegurar en el proceso de implementación con esta nueva actualización documentaria, ¿no? Okay, muy bien, muchas gracias. Maestro Mario, ¿alguna opinión? Sí, bueno, antes de la opinión, recordarle a nuestros amigos que nos siguen en redes sociales que pueden hacer sus preguntas. Uno de nuestros especialistas está atento para poder contestar cualquier pregunta que tengan en relación a estas pláticas que estamos desarrollando. Me quedo ahorita con un par de temas que creo que no lo hemos abordado tanto o tanto a profundidad. Uno, el tema de la información documentada. Cuando empezamos a maquilar, cuando empezamos a diseñar nuestra formatería, nuestros registros, lo que antes se conocía como registros. Aquí viene una parte importante que muchas veces las organizaciones son los que se ponen la soga al cuello en hacer o desarrollar y diseñar formatos tan complejos en los cuales se deben de llenar diferentes cuestiones. Algo que bien comentaba Lilia en relación a este tema, cuando se desarrolla o se diseña un formato, es normalmente pensando en algo que te va a generar valor o en alguna situación que quieres controlar. Sin embargo, a veces abusamos de la información que queremos captar del proceso, o queremos captar de diferentes cuestiones, que es muy común que las organizaciones empiecen a caer en indisciplina en el llenado de la información o de los formatos, precisamente por creer que no es información importante, ¿no? Yo lo que siempre les digo a los auditados cuando pasa esta situación, bueno, aquí en este caso, el que debe de responderse esa parte, de si es importante o no, pues es la persona que autorizó y que aprobó ese formato, ¿no? Porque al final de cuentas el auditor lo que va a llevar a cabo es una evaluación de conformidad. ¿Qué quiere decir? Que la organización esté cumpliendo de forma sistemática con los mismos requisitos de la organización y por supuesto con los requisitos que marcan los diferentes estándares de acuerdo al sistema de gestión que se esté aplicando. Entonces, esa es una cuestión. Y otro tema, por decir que ligado al tiempo para revisar un procedimiento, para revisar la información documentada, una práctica que por lo menos a mí me ha resultado muy funcional, incluso aquí mismo en ATC y en las organizaciones donde tengo la oportunidad de trabajar, es manejar la siguiente dinámica. Cuando se acerca alguna persona a hacerme una pregunta relacionada con alguna actividad, con alguna situación, pues normalmente lo que yo contesto, y sin afán de ser grosero, es: ¿tu sistema de gestión te da esa información para que lo puedas desarrollar? Claro. ¿Sí o no? Si te la da, entonces quiere decir que falta reforzar el tema del conocimiento interno, ¿no? Falta reforzar el tema del manejo de la información documentada. Si no te dota tu sistema de gestión esa información para poder desarrollar cierta función, cierta actividad, etcétera, entonces estamos hablando que probablemente el sistema de gestión no te clarifica esa metodología que debes de seguir para poder lograr el objetivo. Si sí lo clarifica, si lo determina, entonces probablemente estemos hablando de un tema de competencia. Entonces, son diferentes cuestiones que debemos ir considerando al momento de revisar la documentación, pero creo que esta práctica que les estoy mencionando les puede servir a las organizaciones para determinar en qué momento
es apropiado meterle mano independientemente de cuando existan cambios en el exterior, como lo mencionaba Marvin, de los requerimientos legales y demás. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y bueno, Química Lilia, ¿qué recomendación les podrías dar a las empresas para tener un mejor control de los documentos? Pues mi recomendación es que sí busquen cumplir con las normativas, con las normas, que sea de forma práctica, que sí haya respaldos, si la quieren llevar en papel y en electrónico, que pueda llevar una persona y que hagan responsables a todos los dueños de proceso, como decía Marvin, y prácticamente pues la documentación tiene que ser sencilla, tiene que nacer, como dice el maestro, de lo que se genera en la organización, no estar inventando, o sea, no estar creando cosas que no nos van a llevar a ningún lado, que aporte valor, que sea práctica para la gente, que la entienda la gente, porque esa es la gente la que lo va a llevar a cabo, ¿no? Finalmente, toda esa información documentada tiene que dar evidencia de las actividades que se están realizando en las organizaciones, y la forma práctica, divertida, a mí es lo que más me ha funcionado en las organizaciones, y prácticamente el enfoque de las matrices realmente ha sido maravilloso, porque leemos un renglón, lo aterrizamos en una columna o en un renglón de una matriz, y prácticamente también para el auditor es muy fácil detectar el cumplimiento con las normas. Esa es mi recomendación. Muchas gracias, Química. Ingeniero Marvin, ¿alguna recomendación? Sí, claro, o sea, aquí en esta parte las organizaciones son libres también de poder aplicar el mejor mapeo de toda su documentación, como tanto lo menciona Lilia y lo menciona Mario, ¿no? El tema de las matrices o listas maestras de documentos nos permite tener un inventario de toda la información que tenemos y el estado en el que se encuentra esa documentación, ¿no? Nos va a permitir, por ejemplo, asegurar el requisito de la norma, ¿no? La información documentada o el control de la información documentada. Nos va a permitir también darles a conocer a cada dueño de proceso el tipo de documentación que tienen cada uno de ellos y cómo tienen que aplicarlo o dónde lo deben ubicar, ¿no? Y con ello también empujar a que en el momento de la implementación de sus sistemas de gestión o el mantenimiento de sus sistemas de gestión luego de obtener una certificación, tengamos en cuenta también que los documentos que están siendo usados sean los vigentes y que se encuentren en los puntos de uso correctos, ¿no? Que es lo que tanto en la versión anterior y ahora todavía se sigue manteniendo, ¿no? Que la documentación esté disponible para las personas que lo van a utilizar o los miembros de la organización quienes lo van a utilizar, ¿no? Y que esta sea la actual, la actualizada o la vigente, ¿no? Eso básicamente es lo que estas herramientas como la lista maestra de documentos o matrices de control de documentos ayuda mucho en el mapeo y en el fácil acceso y recuperación de esta documentación que es necesario y vital para nuestros sistemas de gestión. Muy bien, muchas gracias. Maestro Mario, ¿alguna recomendación? Bueno, algo que es importante y me parece que no terminamos de abordar por el tiempo también, es el tema de la información documentada de origen externo. Recordar que el control que necesitamos llevar a cabo para la información de esta índole, no tiene, cuando hablamos de identificación, no necesariamente tiene que ver con que renombremos o rebauticemos el documento. El documento ya tiene su nombre, ¿no? Ya tiene su identificación, sino va más bien enfocado a que podamos identificar en dónde podemos estar revisando, en dónde podemos estar constatando que efectivamente contamos con la información documentada externa, por ejemplo, la información legal, de manera vigente, ¿no? Entonces, va un poquito más enfocado hacia esa parte y obviamente la organización pues tendría que determinar los mecanismos, políticas o controles para poder estar monitoreando precisamente la documentación, la información de origen externo en cierto tiempo, en cierto periodo, para poder reacondicionar su planificación de acuerdo a los cambios que se vayan presentando, como bien lo mencionaba
hace un momento Marvin en relación al tema del COVID-19. Muy bien. Muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo más a toda esta información de la documentación del sistema de gestión. Química Lilia, ingeniero Marvin, maestro Mario. Pues realmente creo que sí ha sido corto el tiempo, pero se ha cubierto ahora sí que lo que dice la norma, la creación, la actualización, la revisión, el control de los cambios, la identificación, toda la disponibilidad que tiene que tener toda esta información y prácticamente pues siguiendo estos pasos cumpliremos con lo que dicen los requerimientos del 7.5 específicamente para 9, 14 y 18, digo 45, perdón. Y prácticamente con eso estaríamos cubriendo la norma. Sin embargo, hay que buscar que la gente, y sobre todo en estas pandemias, se sienta cómodo con toda esta información, con la recepción de auditorías, porque sabemos que están un poco estresada la gente para recibirnos en auditoría y que prácticamente pues seamos un soporte de ayuda con esta información para que ya esté más claro lo que hace la organización y pueda ser auditado y pueda ser certificado. Muchas gracias. Ingeniero Marvin. Sí, efectivamente, el hablar de la información documentada, nos pasaríamos el día hablando de cuál es el paso a paso que debemos seguir para poder generar las evidencias que nos garanticen la eficacia de nuestro sistema de gestión. Como bien lo menciona Lilia, ¿no? Ahorita en el tema de la pandemia es importante que las organizaciones empiecen a considerar de que, dadas las situaciones e incluso las modalidades de trabajo que estamos teniendo, es clave mantener evidencia de todas las actividades que estamos realizando. No significa de que, por ejemplo, en algunos casos, como en algunas organizaciones, de repente el sector comercialización o el del sector producción, que tienen enfoques diferentes en cuanto a temas de trabajos presenciales o trabajos remotos, no significa de que quede de lado los controles y las evidencias en los documentos, ¿no? Muchas organizaciones, por ejemplo, manejan algunas, como lo hemos venido hablando, ¿no? A lo largo de esta entrevista, manejan algunas herramientas informáticas o algunos ERP, ¿no? Y en esos ERP también se evidencian toda la trazabilidad del proceso. Entonces, es parte de la información documentada también llevar a cabo y a cabalidad el cumplimiento de estos o la generación de estos registros, ¿no? A fin de que podamos tener garantizado que nuestro sistema de gestión se mantiene en una continuidad que asegure su implementación, que asegure el cumplimiento de la norma y ante auditorías externas o auditorías internas podamos tener evidencia de dónde estamos, cómo estamos controlando y hacia dónde queremos llegar o qué debemos mejorar, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Maestro. Pues no, agradecerles a nuestros queridos amigos. Lilia, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, toda tu experiencia que tienes. Marvin, como siempre, pues un placer saludarte y agradecerte nuevamente también por aceptar estar con nosotros en este espacio. Agradecerles a todos nuestros amigos que nos siguen y, por supuesto, vamos a hacer un poquito del guión, que por aquí estoy viendo unas promociones que vas a mencionar. Sí. Durante el mes de octubre tenemos una promoción muy interesante. Para el tema de certificaciones iniciales de 9, 14, 45, tenemos un súper descuento. Para 14 y 45 vamos a estar manejando el 40% de descuento y para 9 el 20% de descuento. Únicamente durante el mes de octubre. Entonces, pueden cotizar, pueden firmar y aunque puedan hacer su auditoría por ahí del mes de noviembre y diciembre, lo pueden hacer para aprovechar esta gran promoción que tenemos para ustedes. Claro que sí, y además tenemos cursos. El próximo mes de octubre tenemos unos cursos que hablarán acerca de 9001, acerca de 31000. Entonces, cualquier información que ustedes requieran, pueden acudir a uno de nuestros asesores comerciales. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles por esta maravillosa entrevista. Química Lilia, ingeniero Marvin, maestro Mario, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias por aclarecer todas las dudas que tengamos sobre este tema. Y bueno, amigos,
Recuerden que la próxima emisión de nuestro programa Alliance Trust Certification es sobre mapeo de procesos, que fue uno de los temas que mencionó el maestro Mario. Así es que no se lo pierdan, por favor. Estaremos aquí en un webinar increíble. Muchas gracias. Química Lilia, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Ingeniero Marvin, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y con todo el gusto para apoyarlos. Y maestro Mario, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias y tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y recuerden, si tienen que salir, salgan con las medidas de seguridad necesarias. Así es. ATC, comprometidos con el desarrollo de su organización, les desea un excelente fin de semana. Hasta la próxima.